Una conversación relajada para analizar la actualidad con profesionales de la industria del salmón. Sin escamas, el podcast de Salmon Expert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al 10º y último capítulo de la tercera temporada de Sin Escamas. Una conversación franca y relajada, pero de salmón. Estoy segura que esta serie de capítulos de hoy, que hoy culmina, ha sido un total agrado para quienes fielmente nos escuchan mes a mes. Pero no se preocupen que ya estamos preparando una cuarta temporada porque Sin Escamas queda para rato. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo esa bienvenida al 2026? Por mi parte les deseo un maravilloso año, con altos desafíos, con cosas positivas, acciones a realizar y para que estas 365 páginas del año sean espectaculares. Frente al micrófono ustedes ya saben quién está, su conductora favorita, Loretta Apple-Stefani, periodista Salmon Expert. Y hoy, como se dan cuenta, salimos del estudio y nos venimos hasta Puerto Varas, hasta las oficinas de Skills Chile, porque vamos a hablar de datos, de información y de cómo todo esto está hoy influyendo y mucho en la industria del salmón. Para eso voy a conversar con Nicolás Contreras, gerente general de la compañía. ¿Cómo estás, Nicolás? Gracias por recibirnos en tu casa. Aquí hicimos un movimiento para que pudiéramos estar, un movimiento de muebles, para que pudiéramos estar tranquilamente conversando. Gracias por estar con nosotros aquí en Sin Escamas. Obviamente, sí. Muchas gracias a ti, Loreto, por la invitación. Soy un fiel seguidor del podcast. Y no, felicitarte, encuentro que son muy buenas, una muy buena instancia para conversar, para debatir de cosas que están pasando, para poner temas sobre la mesa, y yo creo que le hace muy bien a la industria. Así que feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación, reitero. Sí, muchas gracias. Aquí Nicolás me estaba esperando, me dijo, haz lo que tú quieras, mueve aquí, mueve allá, para que estemos tranquilamente conversando. Nicolás, de lleno comencemos. Cuando hablamos de datos en la industria del salmón, muchas veces suena como que algo muy técnico, algo muy como que de áreas súper especializadas dentro de cada industria o de cada empresa, pero llevado a lo cotidiano. ¿Qué significa realmente trabajar con datos de una empresa salmonicultora o varias empresas salmonicultoras? ¿Dónde están esos datos? ¿A quién hay que pedírselos? ¿Quién los genera? ¿Y cómo terminan influyendo en las decisiones que toma cada compañía? Sí, mira, lo que decís tú es súper real. ¿Qué pasa? Cuando a la gente le hablan de tecnología o de información o de inteligencia de negocio o de datos, la gente se asusta un poco y dice, chuta, es muy cabezón para mí. O también es muy caro y es solamente para las grandes empresas. Claro. Entonces, como un llamado también a la gente es que no es tan así. Hoy día la tecnología también nos permite que el uso de datos sea súper transversal, sea barato, sea súper económico, y hace que es una gran oportunidad para las empresas, tanto grandes como chicas, para poder tomar mejores decisiones, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de datos, uno lo quiera o no lo quiera, uno siempre usa datos en el día a día, ¿cierto? Claro. En las empresas, en la vida cotidiana. Entonces, existen ciertos niveles de uso de datos para la toma de decisiones. En la misma empresa tú tenés las ventas, tenés los costos, tenés el EBITDA, tenés varias informaciones que son básicas, que tenés que saberlas para operar, ¿cierto? Pero también cuando uno se mete a buscar un poquitito más, a escarbar, uno puede encontrar insights que son súper importantes, que son como una iluminación, una epifanía que dicen, ¿sabes qué? Oye, esta cuestión, estamos haciendo las cosas de esta manera, ¿Ya? está resultando de esta otra manera, y quizá podríamos hacer las cosas distintas para tener mejores resultados. Entonces, yendo como de lleno a tu pregunta, el uso de datos puede venir de distintas fuentes, puede venir de información pública, Claro. puede venir información también interna de la misma empresa, pero también el match que se hace entre la información propia A ver si cuadra. por lo que está pasando es donde se pueden sacar hartos insights y mejores decisiones al final, que es lo que todos estamos buscando en el día a día. Buenísimo, sí. Por lo menos yo he asistido a varios seminarios, a varias instancias, donde, claro, la importancia de los datos, de tener buenos datos, de
de saber procesar esos datos, y entenderlos también, y no solamente con la planilla, qué sé yo, sino que ir evolucionando en cómo procesa esos datos, los ocupa, y como tú decías, se toman mejores decisiones. Nicolás, durante mucho tiempo, gran parte de las decisiones en la industria se tomaron en base a la experiencia y a veces hasta la intuición, así como que mirando los pescados, yo creo que, no es por despreciar, desmerecer eso, pero ya estamos en el 2025, hay que evolucionar un poquito más. 2026. 2026, yo me quedé en el pasado. No, 2026, tienes toda la razón. Ya estamos a puertas del 2030 y hay que evolucionar un poquito. Entonces, como digo, tomar estos datos en base a la experiencia y la intuición son muy valiosas, pero ¿en qué momento empieza a producirse ese giro hacia una toma de decisiones más respaldada por datos? ¿Y qué factores empujan actualmente a las empresas a dar ese salto? A decir, sí, la verdad, yo necesito a alguien o algo, una institución, una consultora como Skills, Claro. que me tome esos datos y me diga, mira, esto está pasando, esto puedes hacer, podrías hacerlo de esta manera. Sí, pero yo creo que, primero, yo creo que la industria salmonera ha venido desarrollándose a paso fuerte, ¿ya? Yo, bueno, llevo 4 años en esta industria, un poco más, y he visto como en los últimos años ha habido una evolución cada vez más fuerte, y en ese sentido lo encuentro súper bueno, porque lo lleva a ser una industria más madura, más profesional, en varios sentidos. Entonces, yo creo que una de las grandes como drivers de por qué hoy día se usa más información y todo está más orientado a tomar decisión con información me da la impresión que es porque ha llegado una nueva generación de profesionales Ya. que tiene una mirada un poquitito más tecnológica. Hubo algún tipo de recambio entre que salieron quizás algunas personas un poquitito más conservadoras dentro de la industria, que les gusta hacer las cosas a la antigua, que no deja de ser Valioso. bueno, o sea, de todas maneras, hay mucho insight. Yo creo que esa sinergia entre la experiencia de la gente y la toma de decisión en base a datos es donde está lo rico, porque al final uno no puede vivir la vida solamente usando los datos. O sea, si Ya. traís a alguien de afuera que no conoce la industria y lo ponía a trabajar solamente con datos, no le va a ir bien. Tenéis que tener ese mix entre la guata Y la cabeza. y la cabeza, ¿cierto? Entonces, primero eso, yo creo que es porque ha venido una ola de profesionales muy orientados a la toma de decisiones en base a datos. Y también, yo creo que ha surgido una nueva camada se puede decir como empresas como Skills que vienen a un poco mover el Ya. piso y decir, mira, ¿sabéis qué? La información está, juntémosla, pongámosla a disposición y presionemos a la industria a tomar información en base a datos. Y entonces, cuando uno empieza a recopilar datos y los pone a disposición, el que los usa tiene una ventaja competitiva. Y el que no, se queda atrás. ¿Cachai? Entonces, el hecho de que hoy día Skills, como otras también empresas, estén haciendo esta pega y estén ayudando a los clientes a tomar decisiones en base a datos, ha hecho que también se empuje esta tendencia dentro de la industria. Encuentro que también es algo que hemos contribuido de alguna manera a la maduración de esta. Exactamente. No, y además han incorporado nuevas tecnologías o estas como tecnologías disruptivas que obviamente también cambian un poquito el paradigma de la obtención de datos y de cómo los usas o los analizas o la manera en que los analizas y después los utilizas. Nicolás, desde lo que ustedes ven trabajando con distintas compañías del sector, ¿cuáles son hoy las decisiones más críticas que están siendo influenciadas por el análisis de datos? Por ejemplo, pienso en temas productivos, temas sanitarios, la eficiencia de costo, o los mismos, por ejemplo, los mismos datos que tienen que entregarse a las autoridades, que por temas normativos. ¿Cuáles son esos críticos? Los que de verdad los datos tienen que estar así, pero calzando al 100%. Ya, mira, es súper entretenido porque nosotros en Skills tenemos una diversidad de tipos de clientes muy grande, ¿ya? Bueno, la mayoría de los productores de salmón son clientes de nosotros y ellos usan Skills para tomar cierto tipo de decisiones, ¿cierto? Tenemos compradores de salmón en todo el mundo que son clientes de nosotros. Tenemos clientes en Estados Unidos, en México, en China, en Rusia, en Japón, en todos lados. Y ellos toman otro tipo de decisiones en base a la información que tenemos. Tenemos también proveedores de la industria, que ellos también, y ahí yo te diría que hay algo súper interesante. La planificación comercial
es donde yo creo que más se le ha sacado provecho a los datos en esta industria. Ya. ¿Sabes? Porque, a ver, doy un par de ejemplos. Nosotros tenemos un índice de precios, ¿ya? La mayoría de los productores nos mandan sus precios de manera semanal y nosotros Ya. le damos índice y decimos, ok, perfecto. El salmón de calibre 3.4, FOB Miami, Salar se está vendiendo a Miami, obviamente, a, no sé, $5,8 la libra. Entonces, al tener esa información, uno puede, y tener toda esa información histórica, uno se puede planificar y decir, ¿sabes qué? Mira, yo creo que la tendencia dice que la cosa va para arriba, va para abajo, por qué factores, y también uno puede negociar con más propiedad, Ya. porque uno puede manejar Ujú. sus precios, ¿cierto? Pero si tenía el promedio de la industria, puedes decir, chuta, estoy vendiendo barato, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, quizá debería, y ahí, bueno, eh, la- las utilidades que tiene el uso de datos son diversas, son muy, muy grandes. Podríamos estar hablando de esta parte, te juro que podríamos estar hablando una hora. Pero, por ejemplo, te doy otro ejemplo que también es muy interesante. Nosotros tenemos qué centros van a abrir Ya. a futuro y también qué centros van a cerrar. Y en la apertura y cierre de centros hay una diversidad grande de empresas que prestan servicios a Claro. todo este proceso, ¿cierto? Limpieza de red, fondeo, todas estas barcazas, ya. Ok. Entonces, para ellos saber cuáles van a abrir y cuáles van a cerrar es clave, porque focalizar los esfuerzos. Y Claro. sabéis que voy a levantar el teléfono y voy a llamar a este gallo porque yo sé que este lo necesita. En cambio, este otro quizás hoy día no está, Claro. no es su foco. Entonces, de repente, para optimizar recursos, para dedicar foco a esfuerzos que en verdad te generen rédito, es interesante y es algo que te da como retorno casi que inmediato. Tú decís, ya sabéis que aquí está la información, voy a llamar, ya, mira, sabéis que hay una posibilidad de que haya una venta acá. Ya. Entonces es algo va inmediato. Pero también se puede usar para planificaciones a largo plazo, como por ejemplo saber cuánto se va a cosechar a futuro Claro. te permite planificarte y decir, ¿sabes qué? Voy a comprar pescado hoy día porque después el pescado va a estar más barato. Perdón, va a estar va a estar más Bárbaro. caro. Entonces, prefiero estoquearme hoy día porque yo creo que los precios van a subir. Entonces, Ujú. hay jugadas comerciales que se pueden. Oye, Nicolás, y una duda quizás súper básica, pero bueno, como yo no soy entendida en el tema, tú me lo explicarás. No se complejiza, por ejemplo, el tema de las unidades métricas, porque acá usamos kilos, pero allá en Estados Unidos libras, y acá usamos pesos y allá dólares. Entonces, no se complejiza un poco, digamos, como hacer un calce, un match. No, tú me corregirás si está bien o está mal, ¿no? No, Sé. mira, una pregunta súper válida y tenías razón. Mira, te doy otro ejemplo. Brasil se mide dólares por kilo. Ya, Estados Unidos, dólares la libra. ya, ¿Y ¿Cachai? Entonces, ahí tenéis cada mercado es distinto. Tenéis el FOB, que es un Incoterm, es una manera de vender. Tenéis el CFR, tenéis el SIP, tenéis varias cosas que hay claro. que hacen que tengáis distintas variables que se miden de manera distinta. Tenéis también otra cosa que es la conversión WFE, que es Whole Fish Equivalent. Entonces, ahí tenéis pero la industria ya lleva harto tiempo de esa manera, entonces nosotros también hacemos cierto análisis donde el, el precio del pescado que se vende en Noruega lo convertimos a como si fuera filete. Ya. Entonces ahí uno puede comparar peras con peras y decir, ok, el precio a Estados Unidos de Chile está $6 la libra y el de Noruega está a 6,5. Entonces ahí uno puede comparar peras con peras porque uno puede hacer conversiones. Ya, yo te diría que esa parte está súper aceptada. Claro, o sea, ya la industria es como, ya, eso es como su estándar, digamos, ya lo tiene asumido, Sí, perfecto. es parte del panorama. Como te decía, yo no soy entendida, entonces también de repente es como, ¿por qué libras? Si aquí usamos kilos, claro, y ellos tienen otras unidades métricas que de repente a uno la pueden confundir, pero los entendidos ya lo tienen más que sabido. Nicolás, la industria del salmón genera enormes volúmenes de información. O sea, yo creo que todos los departamentos tienen todo digamos, su planilla, o no planilla, o quizás su aplicación para generar información, pero eso no siempre se traduce en mejores resultados. Desde tu experiencia, ¿dónde están hoy las principales brechas? ¿En la calidad de los datos? ¿En el tiempo de entrega de los datos? ¿En cómo se analizan? ¿O cómo esta información después se traduce
en decisiones concretas. Mira, yo te diría que hay dos cosas que son clave en la respuesta que te doy. La primera es que yo creo que la gente hoy día está metida en el día a día. Ya. Entonces, aunque sea el gerente de operaciones, el gerente de farming, o también el jefe de mantención, todos están metidos en su día a día, la mayoría está apagando incendios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quiere hacer análisis de datos, uno tiene que decir, ok, párele, sentemos un ratito, Bajo un cambio. baja un cambio y dediquemos el esfuerzo a algo que quizás no es de primera necesidad, ¿cachai? Porque al final uno dice, si yo no alimento a los pescados, se van a morir. Si yo no me fijo del oxígeno, se puede morir. Entonces, esas son cosas de primera necesidad. Claro. El análisis de datos no es algo que urgente. No es prioridad en algunas partes. Sí, bueno, entonces, yo creo que el foco y el desviar un poco la atención, como decís tú, bajar un cambio y decir, ok, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo lo tenemos ordenado? ¿Cómo podemos ordenarlo y cómo podemos aprovechar todo lo que tenemos para tomar mejores decisiones? Es algo súper importante, que muchos lo hacen, pero yo creo que hay una oportunidad muy grande ahí. Ya. Y para todos, yo creo que para todos en el día a día es súper valioso sentarse primero en el escritorio y decir, ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Y cuáles son mis prioridades? ¿Y para dónde voy? ¿Y cómo me planifico de aquí a 2 meses, 3 meses? Entonces, ese es un tema. Y lo otro es que uno se puede sorprender, pero la mayoría de las empresas hoy día tienen un problema gigante que es la arquitectura de datos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Hoy día con la inteligencia artificial, todos dicen, ya, yo quiero usar inteligencia artificial para hacer todo, y dicen, yo quiero usar inteligencia artificial antes de decir cuáles son mis necesidades. Y si es que la inteligencia artificial me sirve o no. Claro. Pero para utilizar inteligencia artificial uno tiene que sentar ciertas bases, que son, por ejemplo, bases de datos unificadas, ¿ya? Bases de datos limpias. Muchas veces vienen bases de datos sucias con, te voy a dar de ejemplo súper particular, pero coma en vez de punto. Y otras bases, Claro. punto en vez de coma. Y tenéis que el guión bajo en vez del espacio. Y al final, lo que uno tiene que preocuparse al principio también es decir, vamos a corregir toda esta parte higiénica, ¿ya? Para que nuestros datos estén sanos, ¿ya? Ya. Y a partir de eso, vamos a sacarle provecho, ¿ya? Porque al final, si es que tengo datos que están sucios, si tengo datos que tienen problemas, puedo tomar decisiones en base a modelaciones de datos que están en el MONE, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que darse el trabajo, hay que darse el tiempo de trabajar, de limpiar, de generar higiene en tus bases de datos para después utilizarla. Entonces, yo creo que no mucha gente está dispuesta a darse esa lata porque Claro. es lo que decía, un poco una mirada un poco corto la siesta, que no te da rédito hoy día. Tenéis que trabajar, tenéis que planificar y después podéis empezar a ver. Claro, y quizás todo ese, como tú dices, higienizar esos datos toma tiempo, que de repente a veces no se tiene. Claro, revisar si es punto, coma, porque para nosotros el punto separa las centésimas, las milésimas, la coma separa las décimas. Es también una cosa como también muy arraigada en tema matemático. Entonces, claro, hacer toda esa limpieza puede tomar un tiempo, pero todavía se puede muchas cosas mejorar. Bueno, hay algo que se me escapó con el primer punto que te dije, que es que, claro, de repente, como decía, estamos todos apagando incendios, pero uno no se da cuenta que de repente hay empresas como Skills, no es por... No, pero es súper verdad. Claro. Al final, uno puede tercerizar ciertas cosas. Uno puede decir, ¿sabes qué? Voy a dejar que alguien me ayude con esto, gente que tiene personas calificadas que pueden ayudarme a limpiar la base de datos, a generar data que después me permitan usar la información. Entonces, yo también hago el llamado, no solamente es para Skills, sino que para todas las empresas, o sea, para todas las empresas que prestan este tipo de servicios. Hay que usarla, hay que aprovechar que hoy día hay grandes oportunidades en términos de inteligencia artificial, de inteligencia de negocio, que si uno se asesora bien, podéis tomar mejores decisiones que te
generen un valor agregado grande. Y al final toda esa entrega de datos, después ustedes le entregan un reporte como muy resumido y completo a quien toma las decisiones y no tiene que él estar revisando tantos datos Claro. porque ustedes ya hicieron esa pega. No sé, Claro. o sea, qué mejor que aprovecharlo de todas maneras. Por ejemplo, acá lo que se ve atrás es un dashboard que nosotros tenemos implementado de lo que pasa en los pontones ¿Ya? para algunos clientes, donde ponemos sensores de los pontones y esa información se actualiza en tiempo real y los clientes pueden ir viendo cuánto diésel queda en los estanques, por ejemplo, el consumo energético, Ya. cada uno de los... entonces, ese tipo de soluciones ayuda mucho a la gestión del día a día. Es bien, bien interesante como ver los datos. Ya lo saben. Nicolás, vamos a hacer un alto en la conversación para ir con nuestros auspiciadores que hacen posible que Sin Escamas esté hoy al aire. Badinoti, líderes en soluciones de contención de peces. Bien, ya estamos de vuelta. Agradecemos a Badinoti, nuestro fiel auspiciador durante toda esta temporada, por ser parte de Sin Escamas. Nicolás, la salmonicultura opera en un entorno súper dinámico y lleno de incertidumbres, con riesgos sanitarios, ambientales y regulatorios, como todos ya sabemos y conocemos. ¿Cómo puede el uso inteligente de los datos ayudar a las empresas a anticiparse a estos escenarios? Y dejar atrás quizás la lógica más reactiva, como por ejemplo, floración de algas nocivas. Uno ve cambio climático también. Uno ve que hay mesas de trabajo, de que bueno, los meses de verano son los más complejos, pero ¿cómo anticiparse a esto usando los datos o quizás la data, como se dice, así como la data retrospectiva hacia atrás para anticipar y decir, voy a hacer tal cosa o voy a tomar tal decisión? Claro. Esto es clave y es algo que ha ido aumentando en el último tiempo, que es el uso de modelos predictivos. ¿Ya? Hay distintos tipos de modelos de visualización de data. Unos son los descriptivos, otros prescriptivos, otros predictivos, y después viene como un poquito más allá, que hay uno que dice, si es que yo hago esto, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, pero no me quiero desviar mucho. A lo que voy es que el uso de modelos predictivos hoy día está súper en boga. ¿Por qué? Principalmente porque es un poco lo que decís tú. Uno puede prever ciertos eventos que te pueden salir súper caros. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace un modelo predictivo? Un modelo predictivo toma, dependiendo del tipo de modelo, hay distintos tipos de modelos, pero a grandes rasgos toma la información que está disponible, histórica, ¿ya? Y hace un análisis en función de las distintas variables y su comportamiento y cuál fue el resultado. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo súper básico. Yo monitoreo la temperatura del agua. Si veo que la temperatura del agua históricamente sube sobre los, por ejemplo, 7 grados, la probabilidad de floración de algas nocivas puede aumentar en un 30%. Ya. Entonces, todo ese tipo de información que hoy día modelos de predicción o modelos de machine learning te permiten que al final uno no tiene que estar haciéndolo, la máquina lo hace. Entonces tú le metís la información, tú configuráis y ahí qué información es la que le afecta a tu modelo y cuál no, lo limpiáis y te puedes generar un modelo predictivo súper preciso. Pero para eso, claro, hay que captar la información, Claro. hay que tener todas las bases de datos y en función de eso echar a correr los modelos y poder usarlos. Y la gracia de esto es que uno puede ir viendo la efectividad de ese modelo histórica. Entonces, porque yo digo, voy a echar a correr el modelo, por ejemplo, hasta el 2024, ¿ya? Y voy a decir, ¿qué me dice para el 2025? Y me va a decir ciertas cosas. Y yo después de eso lo comparo con efectivamente qué es lo que pasó el 2025 y te da la efectividad del modelo. Ya. Entonces ahí uno dice, voy a usar un modelo que finalmente tiene una precisión o un margen de error de un 3%, un 4%, que es Nada. súper bueno. Sí, po. Entonces, ahí está la respuesta. O sea, ese margen de error en comparado con lo que una empresa le puede costar, digamos, no sé, un evento de esta magnitud, es nada, pues así que hay que totalmente aprovecharla. Nicolás, desde la inteligencia de mercado, que es lo que ustedes son especialistas,
¿Qué tan relevante es hoy que las empresas crucen estos datos productivos con información externa, como precios internacionales, mercados de destino, que son hartos mercados, no solo los consolidados, hay hartos emergentes también, costos logísticos o cambios regulatorios, la misma información que tienen las diferentes instituciones quizás públicas que hacen investigación o tienen programas de monitoreo, como IFOP, como INCAR, la Subpesca, la Pesca, qué sé yo. ¿Qué diferencia hace esa mirada más amplia en el momento de planificar? Digamos, como que agarrar todos estos datos y con todo esto, obviamente, como tú dices, limpio, analizado, concretado, con esto voy a planificar no sé, mi proyección de mi siembra 2026 o 2027. Sí, mira. Bueno, es que los casos de uso son millones, ¿ya? Podríamos estar hablando de... Te imagino. Claro, en varios casos de uso, pero acá yo creo que lo importante es ver cuáles son mis necesidades, Ya. mis principales dolores, y en función de eso poner a trabajar la información. Y lo interesante, lo que yo siempre digo a mis clientes, mira, nosotros tenemos información de la industria, ¿cierto? Pero el gran golazo que tú podés meter es cruzar la información de lo que pasa en la industria con tu propia información. Ahí es donde se puede generar valor. Porque si yo miro la cosa en silos, yo veo mi propia información, ¿ya? Y veo que lo que está pasando en la industria de manera separada, no hay mucha ganancia. Aquí es un 1 a 1 es 4. Ya. Entonces, ir a mirar esa información a las distintas fuentes o en una base unificada como la tenemos nosotros, de qué es lo que está pasando en términos medioambientales o producción, tasas de crecimiento. Por ejemplo, te doy otro ejemplo concreto. Nosotros tenemos un cliente que está constantemente mirando cómo se comportan los centros de cultivo en términos sanitarios. Ya. Es decir, niveles de oxígeno. Ujú. ¿Ya? No solamente los de él, sino que los del resto. Niveles de oxígeno. Floraciones de algas nocivas. Temas de los resultados de las infas. Ya. ¿Ya? ¿Por qué hace eso? Porque él dice, ¿sabes qué? Yo quiero ver qué tan buenos son los centros de cultivo o qué tan caros me van a salir. Porque si es que yo tengo centros que constantemente tienen, o concesiones que tienen constantemente bajas de oxígeno, yo estoy obligado a meterle una plataforma de oxigenación y eso me Claro. sale mucha plata. Porque cuesta plata, Ujú. pero también el petróleo, el diésel, la energía que se usa para hacer andar estas cuestiones es caro. Entonces, ahí uno puede hacer una selección y decir, ¿sabes qué? Este centro de cultivo, por donde está, tiene una tasa de crecimiento mucho mejor que la de acá. Entonces, ahí uno puede hacer ese cruce de información entre qué es lo que pasa en la industria, y no solamente con mis centros de cultivo, sino que con los del resto, y generar estos análisis. Y otro súper interesante es hacer comparativos entre qué es lo que está pasando en mi centro de cultivo versus el barrio, ¿ya? Porque Ya. el barrio están Sí. todos bajo las mismas condiciones, ¿cierto? Se supone. Se supone, Se ¿ya? supone. Entonces, yo puedo decir, ¿sabes qué? ¿Por qué mi centro de cultivo tiene una tasa de crecimiento más baja que el resto del barrio? Algo estamos haciendo distinto. Estoy Ya. alimentando distinto, me estoy alimentando con otro tipo de... O quizá le estoy inyectando más oxígeno o menos oxígeno. Entonces, ahí uno puede decir, ¿sabes qué? Vamos a ver qué es lo que está haciendo el resto en este centro para aumentar mi tasa de crecimiento, que me cueste menos tener el pescado en el agua porque lo tenéis menos tiempo, y generar mejores indicadores para ahorrarte mucha plata. Entonces, al final, esos casos de negocio donde tú dices, ¿sabes qué? Hice esto mi resultado fue que tuve el pescado en el agua, no sé, un mes menos, esa cantidad de plata que te cuesta mantener el pescado en el agua, te la voy a ahorrar. Entonces, es súper entretenido Oye, Nicolás, ¿y se da que las mismas empresas sean competencias, son todas competencias, pero todas del mismo rubro, se compartan información no crítica, no de esta que es como propia del negocio de la empresa en sí, sino que más que nada como más, podría decirse, más información común, que es esta sanitaria, de cómo se está comportando el oxígeno en el barrio, que se comparta como para hacer un análisis un poquito más acabado de una zona un poquito más grande y que beneficie a varios, no solo a uno. Mira, ese tema de compartirse información entre ¿Sí? empresas es súper delicado. Claro. Es súper delicado. Han habido casos que ya todos los conocemos donde
a nivel país y también a nivel industria, han hecho que el compartir información sea súper, la gente sea súper reticente a hacerlo, Claro. ¿cierto? Sin embargo, yo creo que es súper sano que si en un centro de cultivo se ven indicios de que puede haber un sistema de floración de algas nocivas, eso se comunique al resto del barrio para que Claro. tomen sus precauciones y al final Claro, oiga, vecino, ¿sabe qué? sería muy bueno. Yo creo que se hace, ojalá se haga, siempre que sea para el bien común, ¿ya? Claro, Eh, pero claro, yo creo que ahí hay un rol súper importante que juegan empresas como Skills, donde nosotros podemos centralizar la información. ya, Nosotros no tenemos intereses como particulares de cada uno de los productores, entonces ilegalmente también pasa eso, que cuando alguien recopila la información, un tercero recopila la información y la pone a disposición, no hay ninguna norma o ninguna ley que se esté ya, rompiendo. o sea, no está infringiendo el, no sé, derecho de autor o algo por el O estilo. temas de libre competencia, Ya, que está ok. súper normado. Entonces, te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, si es que todos dijeran sus precios de venta, uno podría, la Fiscalía Nacional Económica podría decir, oye, se están cubriendo. ¿Viste? Ya, Entonces, obviamente que no se hace, pero si es que nosotros agarramos la información y no mostramos el precio de cada uno y generamos un índice de precios, ya. como una Ahí media, está. así, una media, ya, Y ahí lo rico es que haya un tercero que lo haga, permite que haya un nivel de transparencia mayor. ya, Y esto le da también madurez a la industria. Ujú. Comprendo. Ya, no. A eso me refería con el tema de, si no es compartir la información, sino que como utilizar esta información y poder ponerla a disposición para el bien común. Para el bien común, como por ejemplo el tema de floración de algas nocivas, que si se está afectando una concesión, la de más allá pueda estar como atenta y decir, tomar decisiones más rápido. Nicolás, si miramos la industria en su conjunto, no solamente productoras, también tenemos proveedores y muchas otras startups y emprendimientos en torno a la industria. ¿Dirías que existe ya una cultura de datos o todavía estamos en proceso de transición? ¿Hay diferencias entre empresas más grandes, de menor tamaño, más chiquititas, que utilizan digamos que tengan esta cultura de datos? Sí, mira, yo te diría que como en varios ámbitos le digo a mis clientes, le digo, mira, son 18 productores. Ahora se podría decir que 17 después de lo de Yaran, pero son 18 que cada uno es distinto en su estilo, en su gente. Entonces todos tienen su manera de ser, unos más data driven que otros. Ya, Pero yo te diría que en términos generales está súper, súper entretenido lo que está pasando en la industria en términos de uso de datos para tomar decisiones. ya, O sea, hay una disposición súper buena, hay una tendencia que va al alza. Yo te diría que lo que está pasando o sea, que ya el nivel está bien bueno, pero lo que se viene de aquí a unos 5 años, Ya. yo creo que va a estar súper, súper interesante. Sí. o sea, esta transición está siendo como súper positiva. Súper positiva, encuentro yo. Sí. Y hay una muy buena disposición de varios productores y también, no solo productores, sino que también proveedores de la industria. Ya. Como tú. Al final lo ven necesario. Ven que hay, y con este boom de la inteligencia artificial hace 2, 3 años, como que está de moda. Entonces todos quieren meterse al carro, subirse al carro. Claro. Ujú. Eso te iba a preguntar finalmente, Nicolás. El tema de la inteligencia artificial, así como proyectándonos, como tú decías, a 5 años más, ¿cuál es la tendencia que tú ves así como específica en la analítica de los datos que genera la salmonicultura? No sé, automatización, inteligencia artificial, como decía, modelos predictivos o todas estas, se me olvidan todos estos nombres de estas nuevas tecnologías, machine learning, con breakers y cosas por el No, estilo. un diccionario, como un glosario de cada uno de los Necesito términos. eso porque de repente se me olvida. Sí, lo primero que se me viene a la mente es inteligencia artificial, pero también Sí. hay otras herramientas que también son muy tecnológicas y también ayudan a esto. Eh, Eso, ¿cuáles serían las proyecciones o cuál sería como la tendencia? Y tú, ¿qué recomendación darías así como de hoy para el futuro? Para avanzar hacia un uso más estratégico de los datos
sin obviamente perderse en el camino, porque de repente pienso yo que alguien así con mucho dato quizás se ve abrumado con tanto dato, así como, ¿qué hago con ellos? Así como, Totalmente. ¿cómo los proceso? ¿Para qué me sirven? Y como tú decías, ¿cuáles son mis necesidades? Porque puedo querer tener todos los datos, pero ya, ¿cuál de estos datos me sirve para mis dolores, mis necesidades y mis proyecciones al fin y al cabo? Claro. Sí. A ver, partamos de atrás para adelante, porque fueron más... Bien larga tu pregunta. No, está bien. ¿Qué recomendación daría yo de aquí al futuro? A todas las empresas de manera transversal, si hay una empresa gigante o si hay una startup o alguien que está partiendo, desde ya trabajar en la higiene de los datos. Ya. ¿Ya? Eso es algo que cada vez, mientras vais creciendo, más datos tenéis, cada vez es más difícil, ¿cierto? Entonces yo trataría de entregar ese mensaje de que para sacarle provecho a lo que se está dando hoy día en términos de inteligencia artificial, de machine learning, de modelos predictivos, es clave tener una higiene de datos ya solucionada. Ya. Y yo te diría que en términos de qué tipo de solución tecnológica Sí. viene de aquí al futuro o se está usando, yo creo que las aplicaciones para la inteligencia artificial ahora, en el corto plazo, no es tan sexy como todo el mundo Ya. dice. ¿Sabes por qué? Porque, como te decía, a las empresas, primero tienen que tener este tema de higiene de datos solucionado, pero segundo, no saben cómo hacerlo. No saben por dónde partir. Ellos dicen, quiero usar inteligencia artificial, pero Ya. antes de eso tenéis que ver cuáles son tus necesidades, qué recursos tenéis. Y para eso yo creo que una consultoría o una empresa, un externo que sea experto en ese tipo de cosas, que te ayude, que te acompañe y que no que te haga la pega, pero sino que te guíe por el camino para el uso de herramientas como la inteligencia artificial es clave. Porque si no, uno se pierde, no es el foco de tu negocio. Claro. Es como lo que te decía, tú tienes que alimentar los pescados para que los pescados crezcan. Pero si uno se da el tiempo o se asesora bien, este tipo de herramientas va a solucionar un millón de cosas. O sea, la automatización de procesos es clave. Porque al final necesitamos gente que esté pensando más que haciendo, ¿cierto? No sé, hay una solución que nosotros hemos desarrollado que se trata de que en vez de que la persona esté digitando los datos de la guía de despacho, Ya. viéndolos en un Excel, que es una sábana gigante Y que te puedes equivocar. y que puedes equivocar y que esa sábana tiene millones de años para atrás y que lo han hecho 4 personas que tienen muchas fórmulas, y si alguien toca algo, se desconfigura todo, ya, ese tipo de cosas, ¿por qué no mejor sacarle una foto a la guía de despacho y que toda la información que está ahí pasa automáticamente a un sistema de inventario que te diga cuántos maxi sacos de alimento tenéis, Ya. a qué le pertenece, cuánto tiempo llevan ahí, y toda la información así, automatizada. O sea, es mucho más eficiente de todas maneras. De todas maneras, y el desarrollo para hacer eso Ujú. no es nada del otro mundo. Y No. por eso, lo que hablamos al principio, uno le dice, ¿ves? Ahí que un sistema de inventario con OCR, como se llama este tema de visión y captación de datos a través de... te dicen, no, me hacen una millonada. O sea, no, yo no soy una empresa, yo no puedo parar. Y no es así, no es así. Hoy día hay varias... como se está democratizando mucho la tecnología. Hoy día hay muchos sistemas de código abierto. Ya. ¿Qué significa eso? Que yo no necesito crear las cosas de cero, sino que hay librerías donde uno puede ver y copiar, pegar, adaptar y listo. Además, encima, lo que hablábamos hoy día con el equipo, eh, eh, existen sistemas donde tú le dais comandos a un ChatGPT y le decís, oye, ¿sabes que necesito que en Python tú me codifiques esto, y tú le das un prompt súper bueno? Ya. Y al final no necesitáis saber lenguajes de programación, sino que te lo puede hacer la máquina. Entonces, la tecnología está ahí, está ahí. Hay que empezar a usarla y hay que generar ese hábito también de usar Claro. la tecnología y también los datos. Bueno, y también saber tener este tema como ético de cómo utilizarla también. Eso es súper importante. Igualmente. Ahí se abre una nueva arista totalmente Claro. de conversación. Exactamente, pero créeme, por ejemplo, en mi caso, yo no soy analista de datos, pero sí analista de información.
Y no, la inteligencia artificial para mí me ha sido de mucha utilidad, sobre todo para eficientizar mis procesos. Digamos, no sé, pongo un caso. Esta entrevista, por ejemplo, si yo quisiera transcribirla, que llevamos más de media hora conversando, me demoraría unas 3 horas en transcribirla. Claro. Porque voy escuchando, voy transcribiendo, parando, ay, no lo escuché. Pero con la inteligencia artificial tengo una transcripción completa en 5 minutos. Claro. Y después yo voy revisando y voy utilizando lo que me sirve. Lo que me sirve, esta frase me gustó, esto fue lo que dijo, aquí lo voy a poner como cuña. Entonces, obviamente, facilita mucho la vida. A mí me la facilita. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Yo uso harto la inteligencia artificial y procesos también de análisis de texto que te permiten resumir texto gigante en 2 párrafos y que te deja la película súper clara. Claro, Ahí podemos conversar después de qué tipo de herramientas se pueden usar, pero hay unas muy, muy buenas que te facilitan la vida sí, completamente. Sí. de todas maneras, pero hay que saberla usar bien. Bien, estimado Nicolás, fue un agrado conversar contigo en este último episodio de Sin Escamas y no me queda nada más que agradecerte que hayas compartido con nosotros y cerrar con broche de oro esta 4ª temporada. No, 1.000.000 de gracias, lo encontré súper entretenido, súper refrescante la conversación y nada, te agradezco un montón, todo muy bueno. Sí, buenísimo. Yo también, como digo siempre, aprendo harto entre medio de esta información que yo no manejo, pero ahora me quedó mucho más clara. Gracias por la sintonía de este episodio a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y no me queda nada más que agradecer por todo el cariño y el apoyo en esta 3ª temporada. Como les dije, ya estamos trabajando en una 4ª, pero no les voy a dar spoilers. No, tienen que estar atentos ahí a nuestras redes sociales y a www.salmonexpert.cl. Nos vemos y escuchamos en un par de meses más. Que tengan un espectacular comienzo de año. Pronto más conversaciones francas y relajadas, pero de salmón. Hasta luego. Sin Escamas fue auspiciado por Badinotti, líderes en soluciones de contención de peces.